Bueno, pues hay una primera vez para todo, eso dicen, ¿no? Incluso para empezar a hacer alguna charla por aquí, por YouTube. No había hecho nunca ninguna, ni había controlado un programa de estos de grabar videollamadas. Y pues bueno, pues ahora me apetece empezar con esto también. Y aunque sea sencillo para los que suelen hacer, cuando te pones por primera vez a algo, pues siempre cuesta un poquito. Y pues bueno, me voy a aprovechar de un amiguete aquí con toda la confianza para hacerle conejillo de indias. Y hablaremos sobre algo que, bueno, puede llamar un poquito la atención, ¿no? Pero hablaremos más que nada también sobre fútbol, porque llama la atención que por mucho que pase en la sociedad, por mucho que pase en todos los lugares del mundo, todas las cosas que nos hagan, y por mucho que digan que si es el opio del pueblo, que si es, da igual, lo que sea, ¿no? La cuestión es que siempre tira para arriba, siempre está ahí y tiene que tener algo muy especial. Y este amigo, José Luis, pues José Luis Montero, pues en esto nos puede dar unas buenas ideas de por qué. Porque es un aficionado, pues la verdad es que bastante aficionado, muy aficionado, vive el fútbol y pues me apetece con él explorar todas estas respuestas a estas cuestiones y otras que me planteo, nos podemos plantear a cualquiera de ellos, cualquiera de nosotros sobre el fútbol, ¿no? Y además tiene una serie de matices muy importantes, José Luis, porque combina cosas que son un poquito, no digo que difíciles, pero no tan habituales, porque se puede ser de dos, de una, pero las tres es una combinación además muy bonita. Como es futbolero, con lo que le gusta el fútbol, también es rockero, muy heavy él, y también conspiranoico, ¿no? Así dicho rápido. Y pues es un encanto tenerlo por aquí. Os lo presento a todos vosotros y vamos a ver qué nos depara esta conversación. Así que te doy paso, José Luis, y bienvenido a Punto de Vista. Muy buenas, Chema, amigo. ¿Qué pasa, tío? Encantado de tenerte por aquí. Vamos a descifrar los misterios de Egipto, perdón, los misterios del fútbol. Encantado de estar contigo, tío. Y de ayudarte, ya sabes, siempre en lo que pueda, tío. Lo sé, y desde hace mucho tiempo que lo sé, lo sabemos, y andamos por ahí liados en montones de historias, ¿no? Siempre me apoyaste y has apoyado también cuando hacía podcast por ahí, por Evox y todas esas plataformas, y ahora en esta nueva andadura, pues también te veo siempre por ahí apoyando, y es un placer tenerte por aquí. Muchas gracias Oye, por invitarme. así a grosso modo, y te lanzo la pregunta tal cual y a rajatabla. ¿Qué tiene el fútbol tan No, poderoso? ¿Qué crees? no sé, tío. Yo no sé qué es lo que tiene, pero tú ten en cuenta que yo en mi caso llevo mamándolo desde que era pues muy pequeño, muy pequeño. Y en realidad no creo que nunca he intentado salirme de ello, pero ni siquiera en las peores épocas. No sé, a mí es que, no sé, tío, me gustan todos los deportes, ya lo sabes tú, que te lo he contado muchas veces, pero el fútbol es el que más me gusta con diferencia, el que más me gusta con diferencia. Y como además me lo vivo en directo, lo suelo vivir en directo, Eso es. en directo aparte es que no tiene absolutamente nada que ver con verlo por televisión, que aún así lo veo también por televisión. No sé, tío, no sé. Me imagino que será jugar 11 contra 11. Y tener al árbitro con el cual meterse. Yo de pequeño y en mi adolescencia era un ferviente seguidor, practicante, luego contaremos también anécdotas, ¿no? Y la verdad es que lo entiendo por ese modo, porque a mí también me pasaba. También jugaba baloncesto, fui portero de balonmano también. Por cierto, para eso es que estar un poco loco, bastante loco. Porque no es lo mismo que te venga, Hemos coincidido en los tres deportes. pues fíjate, alucinante. Y entonces, porque sabes, ¿no? Que, bueno, no es lo mismo que te venga alguien con el balón en los pies que te venga con la mano desde arriba y a la distancia que cuando te cae dentro del área, prácticamente encima. Recuerdo que nos hacían poner bueno, unas hueveras, una protección también en los testículos porque te podías llevar un balonazo súper fuerte en eso y además no tienes reacción de rapidez hasta que o sea, que te puedan dar. Y pues eso, aprendí que había que estar un poco loco para ser portero de balonmano y estuve poquito. Pero Los pelotazos y los pelotazos en la cara, tío. Eso sí que, exacto, sí, uf. sí.
aparte de que hay que estar un poquito loco para ser portero de balonmano, son ya gente muy dura, y sobre todo los que juegan en categorías ya profesionales, muy dura a los golpes, ¿no? Saben aguantar muy bien y entrenan eso muy bien también, porque si no es muy difícil. Y luego Tú en sabes baloncesto, que, sabes, Chema, que el hijo de un amigo mío, amigo de toda la vida, ahora está jugando en el Gorriaga Bidasoa ajá, y últimamente está yendo a convocatorias de la selección española, o sea que sí, 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 sí. en el Gorriaga Bidasoa ya es profesional y el chaval es grandísimo y sí es un tío duro, pero duro, duro. Sí, sí, lo tiene que ser, evidentemente, evidentemente. Es un deporte que no lo parece tanto desde afuera, pero es muy duro, es muy duro. Ujú. Y también no es lo mismo en ese sentido, quizá como el waterpolo, en cierta forma, pero hay muchas jugadas que se llevan unos golpes muy fuertes y no se ven, ¿no? Ni siquiera a veces cuando retransmiten un partido. Es mucho de contacto y es muy Sí. duro. Ujú. Y ya te digo, y también pues eso, estuve jugando mucho fútbol, me mataba por ir a entrenar y por eso sé. Lo que pasa que después se me fue la afición porque vi cosas en las directivas, por ejemplo, en la directiva de aquí, de donde vivo yo, que ya no me empezaron a gustar y me empezó a quitárseme, ¿no? Esa afición por el fútbol. Más aparte que empecé a tener afición por la música y eso ya acabó un poco y por la guitarra ya acabó un poco de fastidiar el asunto, ¿no? Pero vaya, lo comprendo. Pero a veces hay gente que no lo entiende por eso, ¿no? Porque parece que es como siempre lo que han vendido como el opio del pueblo, ¿no? Para entretener así un poquito la gente que piensa poco, pues entonces pues con el fútbol lo llevan a donde quieren y la verdad es que, por otro lado, es que es apasionante, ¿no? Aunque ya te digo, en mi caso he perdido bastante la afición y tú me la vas a poner hoy. Conmigo desde luego lo han conseguido, ¿eh? Sí, Conmigo han sí. conseguido para mí que sea mi entretenimiento Porque, principal. porque hay que decir no solamente esto, sino también que tienes dos hijas que las cuales juegan también a fútbol. No hablo de Una, hijos, jue- hablo de u- hijas. una juega, la otra es una aficionada como yo. La pequeña juega, la mayor le gusta verlo. Vale, pues yo, mira, pensaba que eran las dos, pero bueno, la cuestión es que no es que sea raro hoy en día, antiguamente sí, pero son hijas, es decir, en femenino, y una al menos juega y la otra muy aficionada. Uf, Oye, y una pregunta, verás, porque me lleva al hilo esto. ¿Sabes lo que quieren hacer la norma esa que quieren introducir de en los recreos prohibir a los chicos jugar a fútbol? Porque dicen que si no hay discriminación conforme a las chicas. ¿Habías oído esto? me suena haberlo oído, pero ya sabes tú que yo a ese tipo de cosas no le suelo prestar demasiada atención. Mm, Pues Porque es un absurdo, es un absurdo. Es al total. revés, porque la realidad lo que desarrolla es justo lo contrario. O sea que ahora juegan al fútbol niños y niñas todos juntos. Exactamente. Y además cuando se prohíbe algo es cuando más ganas con esos años hacen de rebelarte contra eso y hacerlo, aunque sea escondida, ¿no? Ujú, Pero, pero ya te digo, bueno, ya sabes lo que se está viviendo hoy en día, todo lo que nos están haciendo, y esa es una más de las que quieren aprobar. ujú. Cuando tenía que ser en recreo que juegue quien quiera lo que quiera, ¿no? Claro, es que es Es eso. alucinante, es alucinante. Prohibirnos el Una- camino nunca. exactamente, exactamente. Y verás, ¿qué prefieres? ¿Ir a ver un partido de tus hijas o ir a ver un partido de Real Madrid? Depende del partido. Mira, este fin de semana, por ejemplo, juega a las 5 de la tarde el Aunque domingo mi hija. hay que decir, aunque le siente mal a los que sean de otro equipo, pero da la coincidencia de que José Luis es del Madrid. Vive en Madrid y es del Madrid. Socio desde hace 48 años. Casi Ujú. nada. Y depende, ya te digo, depende del partido. Hay partidos que son así un poquito menores en los que evidentemente prefiero ir a ver a mi hija. Siempre tiene preferencia los de mi hija porque aparte que llevo muchos años viendo al Madrid. Pero si es un partido gordo, este fin de semana voy a ir a las 5 de la tarde el domingo juega mi hija y a las 9 hay un Real Madrid Atleti. Voy a Ajá. poder compaginar e ir a los dos. Pero si no, si coincidiesen un poquito más o lo que fuera, pues este fin de semana, evidentemente, me iba a ver el Madrid Atleti. Sí, 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 sí. Yo nunca he podido ver, nunca he visto un partido de primera división. Lo que sí he Uh-huh. visto ha sido selecciones juveniles de España, pero nunca he visto un partido. Bueno, y aquí donde vivo yo, hace unos años jugó la selección, pero la Uh-huh. sub-20.
sub-20 o sub-21, no recuerdo. Lo Sí. retransmitieron por la tele y todo eso, y es la única vez que he visto un partido así grande, ¿no? Ujú. Pues ya sabes, Y, tío, estás invitado cuando vengas por Madrid. No tienes sí, más que decírmelo. sí, además ya sabes que me invitan muchas veces a conciertos, que tenéis la suerte ahí de ver de todo, una pasada In- y mira. Intento invitarte. Me quieres convencer, pero ya te digo, a ver si vienen tiempos mejores y todo Ujú, eso. No he estado nunca en Madrid tampoco. No he ujú. viajado mucho, no sé, soy un poquito, como diría, Bueno, no raro, porque hoy en día la gente se mueve mucho, pero yo eso no es me como muevo todo, bien. Chema. El día que Mm, te decidas, ya sabes que aquí tienes alguien, alguien para acompañarte sí, sí. a cualquiera de los dos tipos de eventos. He estado un poquito en alguna zona de Francia, he estado en lo que es Aragón, Huesca, Zaragoza y Teruel, en toda Cataluña, Tarragona, Lérida, Gerona y Barcelona, pero poquito más, poquito Y más. aún así no has ido a Bueno, ningún partido del Barça en el Camp Nou. no, no porque, ya te digo, perdí la afición, pero bueno, y por cierto, ahora no he ido, he estado en el Nou Camp, o sea, en el Camp Nou, el Camp Nou sí que lo he visto, pero no he estado viendo ningún partido. Creo que te comenté una vez que me quería fichar el Barça, ¿te lo llegué a comentar? Sí, 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 me lo contaste. En edad Vale, pues juvenil. exacto, porque bueno, pues la verdad es que era bueno. No, en Ujú. serio, ¿eh? Y entonces, pues yo jugaba de portero y me enteré de que vinieron a verme porque no te lo dicen cuando vienen, porque si no interpretan que si un chico ve, saben que van a ir a verte, te puedes poner nervioso y ese partido Ujú. salirte mal y no sé cómo eres normalmente. Yo me enteré Sí, sí. después que habían venido unos ojeadores precisamente a verme y ya Ujú. para ir a la Masías y todo iba bien porque las referencias y todo eran perfectas, eran muy buenas. Pero resulta que al partido siguiente me rompí el menisco. Te estoy hablando, yo tendría, pues no recuerdo muy bien si 16 años, bueno, una cosa así. Me rompí el menisco y entonces, y después de la operación quedé igual o mejor que estaba antes. Pero ya para un club así, alguien que esté operado con esos años, independiente de que quede mejor, ya no les interesaba, pues normas Y que más, tienen. y más que era otra época. En aquella Sí, época todo el tema de recuperaciones, incluso de operación, es distinto a como es ahora, que son mucho menos invasivas y todas esas cosas y las recuperaciones. Aunque ahora sí. se lesionan incluso más fácilmente, porque yo lo veo mucho con los equipos de las compañeras de mi hija y todo eso, porque parece ser que en el césped artificial y tal es más complicado para las rodillas y tal, sufren más y es más fácil las lesiones y tal. E Mm. incluso no ya recaídas, tío, sino que incluso te recuperas de la lesión de una rodilla y se lesionan en la otra, exactamente la misma. Vale, vale, vale. Pero, claro, temas de recuperación y tal, en la época tuya y mía, pues era mucho más complicado, está claro. No, yo estaría hablando pues del año 86 o por ahí, más o menos. Claro, claro, si somos de la misma edad, o sea que. Exacto, sí, sí, sí. Pues fíjate tú, y estuve a punto de ir. Y luego lo que hice es que me dediqué al fútbol sala. Y el fútbol sala, bueno, tuve un problema porque le pegué una hostia a un árbitro. No, en realidad no fue una hostia, fue un empujón muy fuerte y dio 2 candeletas o 3 en el suelo. Y entonces me Ujú, expulsaron para no sé si 4 años o así. ujú, No fue para joder, tanto, pero quisieron como dar un escarmiento sí. para servir de, pues eso, para que otros no hicieran algo así. Y entonces me prometí a mí mismo que cuando volviera a jugar iba a ser el mejor de todos y les iba a dar todos por culo, algo así. Y fue así. Estuve 3 años ganando el trofeo al mejor portero de aquí de fútbol sala. Y Ujú, luego también fui a jugar con un equipo que había aquí de empresa, pero a Barbastro, que está aquí a unos 15 kilómetros. sí. Y el Barbastro entonces estaba en segunda división, en segunda B. Y solo jugué, o sea, fui a jugar varios partidos y en uno coincidió que me vio el entrenador de este equipo de segunda B. Ujú, Y simplemente viéndome una vez, quiso, y yo me enteré después también, les dijo a los demás que quería verme en otra ocasión, porque seguramente, y con los años que tenía, le interesaba decirme algo y hablar conmigo para jugar en el Barbastro. Y ujú. la cuestión es que tampoco pudo ser porque no recuerdo qué pasó y se retiró el equipo y ya no fuimos más a jugar allí. O sea, tenía muy mala Pues, suerte. ujú. No sé si más en la música que en el fútbol, pero en el fútbol, en el fútbol mucha mala suerte, la verdad. Bueno, en realidad yo me imagino que cuando empezaste era por divertirte, o sea.
Porque en realidad todo el mundo que empieza en el fútbol es por divertirse. No creo que nadie tenga el objetivo claro de llegar a la mayor categoría. Eso vas adquiriéndolo con el tiempo, supongo. Es que ¿sabes qué pasa? Que mi hermano era muy buen futbolista también y de verdad que era muy bueno. Quizás ha sido el mejor futbolista que ha habido por aquí. Y entonces, gracias a mi hermano, yo me empecé a ir a verlos entrenar porque mi hermano es unos años mayor que yo, 8 años. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que yo, como todavía no podía jugar por edad, cuando hablo de esto, me llevaban para llevar el botiquín, ¿sabes? Pero entre semana iba a correr y a entrenar con ellos. Entonces estuve unos cuantos años, 3 o 4, yo con solamente 12, 13, 14, 15 años, entrenando con gente de 20, 30 y 40. Entonces, claro, yo pillé unas picardías, pillé una fuerza, que luego cuando jugaba con los de mi edad me llevaba todo por delante y sobresalía por necesidad, ¿no? Sí. Y me acuerdo de llorar muchas veces por no poder ir a entrenar y incluso recuerdo morirse era mi bisabuelo, tenía 100 años este hombre cuando murió. Joder. Y morirse y todo eso, y yo para relajarme y no pasarlo tan mal, irme a entrenar y habiéndose acabado ese día de morir, ¿no? O sea, yo tenía una afición como puedas tener tú o más, pero luego se me quitó, luego se me fue marchando, ¿sabes? Pero bueno, la vida trae estas cosas, ¿no? Hombre, no es lo mismo de todas maneras a nivel practicarlo, como era lo que hacías tú, que yo en realidad al fútbol no he jugado prácticamente nunca, pero verlo, pues eso, ¿no? verlo de siempre. Al Yo fútbol, no, al fútbol jugué cuando era muy pequeño, nos apuntaron a la escuela de fútbol de aquí de allí de mi barrio. Pero nada, duramos unos meses. Luego ya directamente empezamos a jugar al balonmano federado, al balonmano y al baloncesto con los amigos. Y jugar al fútbol, claro, igual con los colegas. Pero así federado, competición en equipos y tal, nunca. Al balonmano y al baloncesto sí. Ajá. ¿Y el baloncesto de qué jugabas? Base, escolta. Vale, es que yo también jugaba de base. Bueno, tampoco somos tan altos, ¿sabes? No, y teniendo en cuenta yo con mis compañeros, era de los de la estatura media tirando para arriba. Lo que pasa que a mí eso de meterme a la zona no. Sí. Ahí se repartían golpes. Vale, pues yo de base aquí. ¿Serías árbitro de un partido de fútbol? Sería árbitro. No sé si sabría. Te lo digo en serio. Yo, claro, cuando lo ves desde lejos como lo veo yo, pues se ve muy bien, pero metido ahí dentro del terreno, no sé si sabría hacia dónde mirar. Me imagino que así de principio no, pero me imagino que al poco tiempo me acostumbraría y no creo que lo hiciera del todo mal. ¿Y eres de los que le gritan mucho a los árbitros y los pone a parir o no? Cuando era más joven quizás sí, ahora ya, si es que están ahí, si es que es parte del juego, es parte del juego y mira, más, sobre todo ahora lo veo más, más que con los partidos del Madrid, con los partidos de mi hija. Partidos de mi hija, tú les ves a los chavales que van ahí a arbitrar los partidos y dices, joder, pero si demasiado, ¿cómo pretendes que te pite un fuera de juego? Pues el fuera de juego que pita, pues te lo tienes que tragar. Y el que no te pita, pues tienes que tener, es un solo árbitro para 22 jugadoras y ahí lo veo más. Y no te creas, no suelo pitar, no suelo ser demasiado quejica. Yo he visto ahora, viéndolo por la tele ya la cosa es distinta. Yo he visto saltar los dientes a un árbitro de un puñetazo. Joder. Es un pueblo de aquí a 30 o 40 kilómetros que se llama Alcolea de Cinca. Iba, como que te digo, en esa época en que yo iba con el botiquín y el árbitro se llamaba Fanlo, fíjate si me acuerdo, y claro, yo estoy hablando entonces del año 83-84. Y recuerdo, bueno, en esos pueblos de Dios la gente pueblerina era como era, o sea, y allí yo recuerdo pueblos de ir, ya te digo, me recordé toda la provincia por eso, llevando el botiquín del equipo, ¿no? Recuerdo pueblos como Sedecinca en los cuales los abuelos iban ya directamente con bastón al campo. Y cuando tenía que pasar el árbitro, según cómo, desde los vestuarios hasta el campo, le he visto pegarle más de una vez. Y no te creas que ha cambiado. Eso no te creas que ha cambiado demasiado, ¿eh? Joder. No te creas que ha cambiado demasiado. En los pueblos sigue siendo la cosa complicada. Yo pensaba que es que aquí en Aragón eran más brutos y más. No,
Mira, hace nada jugó mi hija en un pueblo de aquí de Madrid, en Villaconejos, donde los melones. Ah, vale, vale. Y, según llegamos allí, tío, estaba diciendo, pero yo pensaba que esto ya no pasaba, y menos en el fútbol femenino. Sí, Pues sí, me sí. cago en 10. Allí toda la gente pegándole una voz, y nos tuvimos que ir al contrario de la grada por evitar discusiones ni nada, pero que sigue Sí. pasando. Quizá no tanto como antes, pero más o menos sigue pasando. Pues fíjate, la historia es que este hombre le pegan el puñetazo, le saltan dientes, un par de dientes creo que fueron al suelo, Joder. pero verás, la historia es que él tenía más miedo aún de salir del campo, de suspender el partido y de volver al vestuario, porque entonces igual lo matan. La cuestión es que entonces iba diciendo a todos los que estaban en el campo, a todos los futbolistas que del equipo de fuera, digamos que en este caso era donde jugaba mi hermano, que no hicieran caso a lo que pasase del partido para adelante, porque eso ya haría él una acta y todo eso, pero que aguantaran todo y que acabaran hasta el partido, porque si no, y suspendía el partido, encima lo mataban. O Ujú. sea, y entonces tuvo que aguantar sin los dientes esos todo el partido hasta que acababa para que no le pegaran un palizón allí. O sea, Pues, macho, y, para eso hay que tener aficiones. pues fíjate. Y al cabo del tiempo, yo a ese hombre lo he visto, lo veo, o sea, después lo voy pitando más partidos. O sea, no se le quitó la afición y siguió pitando partidos. Ujú. Y Hay que además en ser, hay que aquella, ser valiente, ¿eh? Hay que tener afición y ser valiente, tío. hostia, ya lo creo, ya lo creo. Y oye, José Luis, ¿te has peleado alguna vez por el fútbol o no? No, que va, Con, jamás. En la vida, en la vida, con- en la ni en vida, algún nunca. bar, ni nada, ni... No, no, nada, 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 nada. Ni siquiera, yo creo que la vez que peor lo pasé así, porque eso además no fue en directo, viendo partido por la tele, en bar, yo creo que fue con la primera liga de Tenerife. Ajá. Con la primera liga que perdió el Madrid en Tenerife, de aquellas dos seguidas que se perdieron 2 años, 2 años seguidos. Ahí creo que ha sido la vez que peor lo he pasado, y que había además aquel partido empezó ganándolo el Madrid, y había un chaval del Atleti allí viéndolo en el mismo sitio que estábamos nosotros, y cuando empezó a remontar el Tenerife, a marcar goles y empezó a soltar allí, pues imagínate las cosas que soltaba por la boca. Pues, pero nada, ni siquiera en esas circunstancias, no, no. He Vale, vale. discutido, he discutido, lo más gordo que he discutido en un partido de mi hija. En un partido de mi hija, además siendo infantil, tío, en fútbol 7, buah, discutí con uno, vamos, pero nada, no, en ningún momento para liarme a mamporro ni nada por el estilo, que va. Yo soy muy tranquilo, tío. Sí, 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 sí. Joder. Pero, ¿y has visto tú alguna pelea así? Porque, claro, en el campo del Madrid y todo eso, en un campo así habrás visto un montón de historias, ¿no? ¿O qué? Sí, pero bueno, allí dentro del campo. Ultras y todo el rollo ese, ¿no? Yo nunca me he metido en esos berenjenales, en la zona de los ultras y todo eso, ni he parado con ellos, no, 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 no es una parte del fútbol que me atraiga en absoluto, ni siquiera cuando era joven. No, no, Mm. nunca me ha gustado. Pero sí he visto por ahí, claro, discutir mucha gente, he visto discutir a mucha gente, pero vamos, peleas allí en el Bernabéu, que yo recuerde, no, pero ver en campos de estos de la regional madrileña, cuando íbamos con mi padre, que éramos pequeñajos y tal, broncas, pero más entre los jugadores y cosas de esas, que incluso ahora, cuando en algún partido alguna vez que vamos a algún sitio con mi hija y tal, en los partidos que suele haber antes, y ahí además ahí ves que son gente que, pues eso, como nosotros, que tiene que currar entre semana, que llega el fin de semana Sí, y que sí. están con los nervios en tensión, colega. Ahí sí he visto, pero allí en el Bernabéu no te creas que demasiado. Vale, vale, vale. Y tú, por ejemplo, eres del Madrid, pero eres Ujú. muy anti-Barça. Quiero decir lo No. siguiente. Vale, imaginemos que el Barça juega la final de la Copa de Europa y no hay ningún equipo más, siendo el Barça español, te gustaría que ganase. No sé qué decirte, tío. Ahora mismo, tal como estoy ahora, creo que no. Pero, por ejemplo, cuando el equipo yo creo que el primer año de Guardiola, me acuerdo, por ejemplo, que hubo una eliminatoria que tuvieron contra el Bayern Múnich, que el Bayern Múnich entonces, en los años de los que yo era joven, era pues la bestia negra del Madrid, a la que me acuerdo que el Barça les metió un repaso,
aquel Barça de Guardiola de la primera temporada o de la segunda, que le metió un repaso al Bayern Múnich. Y que ahí sí me alegré, tío. Ahora ya las cosas, tío, se han torcido tanto que creo que no, creo que no. Tendría que vivirlo en el momento, pero ahora mismo, o sea, ayer estuve viendo el partido del Barça, que acabó ganando 7-2 y en realidad me sentó hasta mal diciendo, joder, tío, ¿qué necesidad tienes? Vas ganando 6-2, ¿qué necesidad tienes de seguir ahí presionando a...? No, hombre, no hay que humillar, al contrario. Ajá. Ahora mismo creo que no, Chema. Y esta semana ha habido partidos importantes, ¿no? De Sí, Europa. ha habido Champions. Vale, ¿y cómo va la historia? Pues están clasificados Madrid, Barça y Atleti para cuartos de final. Es que pegó un cambio tan radical en eso que no veo nada, ni siquiera en la selección, fíjate, porque no sé, a ver, si te pasa como a mí, no creo a lo mejor, pero para mí no eran igual los futbolistas de antes como los de ahora, ¿no? En el sentido de que los veía más personales. Yo recuerdo pues a Gordillo, recuerdo a Roberto Carlos, recuerdo a todos estos, por ejemplo, del Madrid, y que el Casillas, etcétera, que tenían como personalidad propia, y ahora los veo a todos como muy iguales, ¿no? Y el fútbol... Sí, son iguales. Son Claro, iguales todos. como muy mecánico, entonces eso también interfirió en que dejara de seguirlo porque no me llamaba la atención, era todo, no sé, no, muy Ahora mecánico, ¿no? son casi una empresa, muchos de ellos. Los más Sí, grandes son casi una empresa en sí. Pero bueno, que tío, los músicos también pasa lo mismo, ya lo sabes tú. sí, Que no. muchos de ellos son más una empresa que músicos o un grupo o lo que sea. Y con los futbolistas pasa casi exactamente lo mismo. Y sobre todo si están rodeados por marketing, por las marcas que les patrocinan y todo eso, es una Sí. locura. Y hace Es poco vi una locura. un reportaje de Zidane, los coches de superlujo que tiene y el pedazo de casa que tiene ahí en Madrid, que flipé en colores, pero en colores, ¿eh? Y joder, ni una estrella de Hollywood, ¿eh? No, sí, tío, pero si es que tienen una exageración de dinero. Mira, el otro día, ¿sabes tú? El Madrid ha jugado esta eliminatoria contra el Manchester City, que el entrenador es Guardiola precisamente. Pues iba vestido Guardiola, tío, que llevaba una camisa de cuadros, tronco, prácticamente de las que llevan los grupos grunges. Iba vestido con pantalón de vestir y zapatos de vestir y tal. Y la gente estaba flipando diciendo, pero ¿qué lleva? ¿Por qué va vestido así? ¿Que va como en pijama? Pues tronco, ¿sabes cuánto valía la camisa que llevaba? Era una camisa de cuadros de la que hubiera podido llevar cualquier miembro de Pearl Jam o de Nirvana o lo que sea. Pues por lo visto la camisa de cuadros valía más de 300 pavos. O como Rory Gallagher. Pues esas, tío, una camisa de cuadros. Más de 300 pavos valía la camisa de cuadros. Ya ves tú. O sea, que es que no te tienes que extrañar de las casas que tienen. Ni de las casas, ni de los coches. Es que tienen tanto dinero y no tienen tiempo ni para gastárselo, claro. ¿Pero crees que es normal, ya que dan también tanto beneficio a las empresas y demás, o no? ¿Es exagerado? Es exagerado, pero es normal. Cualquier estrella de cine o de músicos y Claro. todo esto, ya lo sabes tú que es igual, tío. Sí, porque... Si lo que es una injusticia que haya tanta, no sé, es que es exagerado, es muy exagerado. Sí, sí, sí. Y bueno, todo esto lleva también a que cuando hay tantos intereses por detrás también está lleno de amaños, ¿no? Es decir, de equipos que se han dejado perder en alguna ocasión, de árbitros manipulados, ¿no? Ahora está... Te pregunto todo esto, que quizás es una lógica para ti o para vosotros que seguís más el fútbol de ahora, pero yo eso, como lo viví mucho antes, digo, joder, con todos los años que han pasado, debe de ser todo igual, ¿no? En ese sentido, ¿o no? En teoría está mucho más controlado, pero ¿sabes cuál es lo que es un poquito más peligroso ahora? El tema de las apuestas. Que Vale. el mundo de las apuestas, tío, hay apuestas dentro del mismo partido, no se apuesta solo al resultado, se apuesta a un montón de cosas, de parámetros dentro del mismo partido, tío, y con esas cosas se... Pero perdona, cuando dices apuestas, voy a decir algo que ya te digo, no estoy al día de esto, ¿no? Pero me dices apuestas, es un poquito como los caballos, o me hablas de quinielas. No, hablas de apuestas. No, apuestas Pues no sobre... sabía. Hay apuestas, por ejemplo, a cuántos córners va a haber en un partido,
hay apuesta a si van a marcar los dos equipos, hay apuestas a que va a haber más de tantos goles, o sea, hay apuestas que no te, a la cantidad de tarjetas amarillas que va a haber en un partido, y todas esas cosas son manipulables. En Pero teoría, en teoría los jugadores no pueden estar metidos en ese tipo de temas, pero claro, en teoría. Y además siempre hay maneras de hacerlo no directamente. claro, pero tú cuando me hablabas de esto ahora pensaba que te referías un poco a como cuando en un bar se hacen unas porras, ¿no? No que es, porque tú me hablas de algo oficializado, entonces, ¿no? Que Sí, 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 apuestas oficiales. pues no lo sabía. Las casas de apuestas estas que hay por la calle, los de Coder y todas esas cosas, bueno, por la calle y online ya ni te cuento, online ni te cuento. Y no te pueden imaginar lo enviciados que está la chavalería con ese tipo de cosas. Joder, yo ya te digo, por resultados sí, pero ya no por esto de corners y faltas y tal, no me lo imaginaba. Pero a todo lo que te puedes imaginar, y no solo a partidos de primera división, a partidos de segunda, a partidos de segunda B o primera ref como se llama ahora, Vale, y no sé si más para abajo incluso. joder. Con lo cual, imagínate, un tío que gana una barbaridad, pues si lo hace por pura avaricia. Pero un chaval que esté jugando a lo mejor en la tercera categoría y que gane, chaval o una chavala que gane mucho menos dinero, si le ofrecen llevarse pasta por amañar en cierta manera cualquier tontería de esas que no es tan llamativo como un resultado de un partido, pues imagínate, eso es una tentación que imagino Sí, que debe haber muchos que no lo deben de poder de decir, pues mira, una ganancias extras. joder. Sí, ¿Y, y, sí. de- y tú añadirías alguna regla o algo cambiarías o qué cambiarías tú del fútbol actual? ¿A qué te refieres? Pues bueno, por ejemplo, bueno, ya sabemos lo que son los fueras de juego, ya sabemos todas estas cosas. O sea, por ejemplo, el añadir algún sistema más de vigilancia para decir que es fuera de juego o no, o que prevalezca más lo que dice el árbitro o no. Sí, bueno, eso es lo que están intentando hacer con el tema del VAR y todo eso, pero hay casi más lío que cuando era a ojo, ¿sabes? Es que, sí, es que Y recuerdo si de te que de fijas, esto ya, sí, sí, de esto no, ya se no, que hablaba, ya te digo, hace años uh-huh. y se sigue planteando, pues claro. Ahora mismo los jueces de línea están mucho mejor coordinados con los árbitros y todo eso, se equivocan muchas menos veces. Lo que pasa es que, claro, antes se decía, cuando los jugadores están en línea no es fuera de juego. Pues tú ahora ves imágenes de lo del VAR y tal, y ves que sobresale medio, o sea, los dedos de un pie con respecto al hombro del jugador con el que está en línea, que es el que defiende. Buah, Ujú. es una cosa increíble. O sea, el concepto ese de estar en línea, eso ya no existe. Porque tiene que Ya, ser en línea exacta y eso es imposible, casi imposible. Es casi como ya. la foto finish en el atletismo y esas cosas. Ujú. Yo creo que volvería al sistema antiguo de en línea. Están continuamente mirando cómo mejorarlo, pero es casi Ujú. imposible. Nunca va a haber acuerdo en todas esas cosas. Vale. ¿Y tú que tienes tu hija que juega? am, ¿qué dirías para defender el que no es que las niñas jueguen, sino un partido de fútbol entre niñas, un partido de fútbol entre mujeres? Uh Claro, ya -huh, sabemos que no es lo mismo que entre hombres, uh pero -huh. ¿qué dirías tú para defender eso, no? Porque hay mucha gente que dice, no, no vale ni la pena ver un partido de mujeres y ya sabes comentarios de ese tipo, ¿no? Ha cambiado mucho. Yo recuerdo haber visto partidos de fútbol femenino hace años y decir, pero vamos a ver qué es esto. O sea, parecía que bastaba con que el balón fuese un poquito más alto, porque las porterías son exactamente iguales, pero claro, quieras que no, es difícil encontrarte, por ejemplo, una portera que mida como Courtois, o sea, 2 metros, 1,90. Las porteras más altas me dirán un 85, a lo mejor hay alguna más alta, pero muy poquitas. Y antes sí que las veías, tío, que bastaba con que mandasen el balón un poquito ajustado al larguero y tal para que fuese gol. Ahora no, ahora están muy bien preparadas y yo me lo paso muy bien, tío. Me lo paso muy bien y no solo viendo los partidos de mi hija, Sí. sino viendo fútbol femenino en televisión. O sea, yo veo la selección española, veo al Madrid cuando puedo. A mí me gusta, yo me lo paso igual de bien. Evidentemente no es lo mismo, no tiene nada que No, ver,
Ya sabemos esos partidos que ha habido en que han jugado un equipo superpoderoso de mujeres y han jugado contra un equipo de aficionados de fútbol y les han pegado una paliza a los hombres, ¿no? Y Pero claro, cadetes. Y sí, jugué sí, cadetes. Sí, sí, nosotros. sí. Mira, te puedo decir una cosa. Con el equipo de mi hija, cuando era todavía juvenil, al final de temporada se hacían partidos de padres contra hijas. Uh-huh. Y el último que jugamos, ellas eran juveniles, habían ganado la liga jugando con el Alcorcón, habían ganado la liga no me acuerdo en qué categoría estaban, en preferente, no me acuerdo. Y le ganamos 7-1, macho. Le ganamos nosotros 7-1. Ya ves. 7-1. Y ya ves tú, nosotros una panda de yayos ahí, más o menos bien preparados. La mayoría habían jugado al fútbol, las madres también jugaban. Hay mucha diferencia. ¿Y tus hijas son del Madrid también? Sí. Sí, sí, claro. La mayor sí es socia la hice socia con 4 o 5 años, me parece. La pequeña es que es curioso, tío. Juega al fútbol, pero no le gusta ver fútbol. Pero sí, en caso de tener que ver algún partido, ya es del Madrid también. Pero Ajá. la mayor no te lo puedes ni imaginar, tronco. Lo que sabe de fútbol. ¿Y tu mujer? No, mi mujer ahora va, claro, desde ¿Que que la pequeña. es futbolera o no? O no, no. Antes no era futbolera. Antes nunca. No. Pues mira, por ejemplo, yo fui a la final de Copa de Europa que ganó el Madrid al Valencia en París y no se quiso venir. Yo quería que se viniera y no se quiso venir. A ella no le gustaba. Pero ahora con la niña se acaba aficionando sobre todo a los partidos suyos. O sea, los partidos de nuestra hija vamos siempre los dos. O casi siempre, a no ser que no podamos alguno de los dos por lo que sea, pero sí que solemos ir. Y sí que es aficionado, es a lo que te voy. Sí, 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 sí. Vale. Yo aquí lo que sí, sí. Sigue pasando una cosa bastante curiosa. Lo del fuera de juego no lo dominan en absoluto. Y cada vez que ha pitado, y yo, cuando tú preguntes qué ha pitado, es que ha pitado fuera de juego. Sí, 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 sí. Joder. Y pues ya te digo, yo no sigo prácticamente ya ni a la selección, ¿no? Pero más que nada por lo que te he comentado, porque veo, o sea, o desde luego cuando yo empecé a perder la afición, imaginemos un defensa, imaginemos un centrocampista, imaginemos, es decir, todo muy los entrenadores diciéndoles, bueno, enseñándoles y jugando así ellos, sin moverse prácticamente de su sitio, muy mecánico todo, aquí. Bueno, y dejé de ver, pues eso, gente que tomaba la libertad de su manera y pues ese gordillo subiendo hasta arriba, hasta el final del campo, Roberto Carlos igual, el otro igual, y eso dejé de verlo. Empecé a ver todo muy automático y es cuando entre eso y otras razones dejé también de ver el fútbol por la tele, porque me parecía todo, pues eso, ya muy mecánico, ¿no? Pues Y eso, ahora eso se ha extremado hasta límites que no te pueden imaginar. Desde claro, niños, desde que son pequeñitos, les preparan pues, todo sistematizado, y además con la terminología, la neolengua aplicada al fútbol, que si el bloque bajo, o sea, lo que antes era defender todos atrás o meter el autobús, ahora se llama bloque bajo, bloque medio, bloque alto, con los equipos que van a presionar arriba, pues eso desde que son pequeñitos, Chema, desde que son pequeñitos se no lo sé. aprenden de memoria. Bueno, supongo que es un reflejo como todo lo que está pasando hoy, ¿no? En día, pues que lo mismo con la medicina, lo mismo con todo, que muy cuadriculado todo lo que nos enseñan, no se pueden salir de ahí, porque si se salen de ahí ya hay malas historias y todo muy automatizado, ¿no? Y luego también, pues no sé, pero veo, no sé si me equivoco, igual me equivoco aquí, pero creo que, por ejemplo, en la selección pues juega gente mucho más joven de la que había antes, ¿verdad? Como si casi Sí, sí. fuese selecciones sub-20 o sub-21 que no selecciones con gente madura, ¿no? Es así, sí, ¿verdad? Sí, sí, combinan un poquito de todo, pero sí, desde hace algunos años, y bueno, la Yamal sigue teniendo todavía 18 años, creo, o 19, Uh-huh. y ya lleva como 4 o 5 años en la selección. O sea, Sí, que sí, imagínate. Sí, 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 cada vez. Sí, la verdad es que empiezan a despuntar muy jóvenes.
A ver qué pasa cuando lleguen a 30 y tantos años, cómo andan esas rodillas, esa musculatura, esas articulaciones. Y ahora en los campos de fútbol, perdona mi ignorancia, ¿no? Pero en los campos de fútbol, ¿era el césped como antes o es todo artificial ya? No, no, es césped natural. Césped natural. Vale, porque Pero mira, por ejemplo. te iba a decir, de acuerdo a lo que decías, claro que a veces también ya sabemos que lo que quema y lo que resbala el césped artificial donde jugamos sin tacos puede llevar a más resbalones y más lesiones, ¿no? Sí, o sea, en el fútbol profesional creo que puede que haya algún campo que sea de fútbol de césped artificial, pero la mayoría deben de ser de césped natural. Claro, Es yo más, ahora no. el Bernabéu, por ejemplo, el césped desde hace muchos años está fatal. Está fatal porque es que ese césped nunca le da el sol. Nunca le da el sol. Y ahora que está cerrado por completo, nunca le da el sol. Ahora mismo el Bernabéu es prácticamente un pabellón cubierto y no le da el sol. Se supone que tiene unas lámparas que lo cuidan y tal. Toda una obra de ingeniería muy grande, pero ese césped nunca le da el sol. Y el césped del Bernabéu nunca está bien, nunca está bien. O sea que casi para arreglarlo tendrían que volverlo a sembrar y resembrar cada 15 días, ¿no? Y si haces eso no acaba de arraigar nunca. Sí, sí, sí. La única Es que, manera que tendrían de que ese césped se mantuviese bien es poderlo sacar de alguna manera al exterior y que le diese el sol durante todos los días, aunque fuera 1, 2, 3 horas, yo qué sé. Pero claro, claro, ¿dónde lo sacas? ¿Ahí en medio de la Castellana? sí, yo pensaba que lo que harían quizás, si no con lo que dices tú, es poner placas, cada partido cambiar las placas, pero entonces estaría muy suelto, claro. Claro, no acaba de arraigar y además es que el césped del Bernabéu ahora mismo está preparado de tal manera que se mete debajo de las gradas, bueno, una historia, una obra de ingeniería brutal, pero que lo que es Vale, ya como entiendo. terreno de juego para jugar al fútbol nunca está en las condiciones más adecuadas. Y ahora se Aparentemente hacen, a la vista lo ves y es espectacular, pero le ves que están continuamente rebalándose, se levantan cachitos, nunca está bien del todo, y hace muchos años. ¿y en el Bernabéu se hacen conciertos ahora o no? Ahora mismo lo han prohibido. Lo han prohibido Vale. porque protestaron los vecinos de la zona y crearon una asociación que se llamaba Ruido Bernabéu o algo así y lo tienen prohibido. No han debido de pagar lo suficiente como para que lo permitan. Vale, vale, porque seguramente el campo del Atlético de Madrid ese sí que van a cierto más conciertos, ¿no? ¿O Sí, sí, tampoco? sí, sí, hay conciertos continuamente. Vamos, Claro. continuamente no, pero claro, ahí en la zona de donde está el Metropolitano, en lo que son las viviendas están mucho más separadas Ah, de lo que es el mismo estadio. Pero vamos, yo tengo un amigo que vive al lado y claro, dice que cuando hay conciertos, claro que se oye, pero no sé. Me imagino sí, que es como todo, Chema, un tema económico. sí, 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 sí. No, por eso, porque yo sí que voy viendo de vez en cuando en el Metropolitano y viendo conciertos y sobre todo lo que sí que me ha llamado la atención es toda esa escalinata que hay para subir arriba, ¿sabes? Si no me equivoco, es allí, ¿verdad? Que hay un montón de escaleras para acceder al campo, ¿no? Como una Pues escalinata muy grande. la escalinata, tío, yo hay una Estoy especie, confundiendo pero yo, no, ¿eh? no sé si hay escaleras por varias zonas, sí, pero el camino principal es como una especie de rampa muy amplia. Puede que sea eso a lo que te refieres. Sí que hay Vale, vale. escaleras por varias zonas. Yo es que no te creas que he ido tanto al Metropolitano, he ido a 2 o 3 partidos y concierto todavía no he ido a ninguno. Sí, sí. Y a mí me da la impresión que igual me equivoco, como si estuviera un poco elevado el campo y hubiera que subir siempre con mucha escalinata, ¿no? O, no sé, esa imagen No, tengo. en realidad está en una explanada así. Sí, no, no, ya te digo, tío, es que no he ido demasiado, pero sí que tiene escaleras por fuera por alguna parte, pero lo que se ve principalmente es lo que te digo, es como una especie de rampa muy amplia. Sí, 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 sí. Oye, la rivalidad de Real Madrid y Atlético de Madrid, ¿cómo lo llevas tú? Yo no, a cualquiera que me pregunte se lo digo. Yo soy madrileño y mi segundo equipo siempre ha sido el Atleti. Yo si Ah, hubiera podido de joven, de niño y tal, hubiera ido una semana a ver un partido y otra semana, una semana al Bernabéu y otra semana al Calderón. ¿y el Por mí. Rayo? ¿El También. Rayo está en primera aún o no?
Sí, 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 y en competición europea. Ahora mismo está jugando aquí en Vallecas partido de competición europea. ¿Y el campo del Vallecas sigue siendo el mismo de siempre o no? El También han hecho mismo. uno. No, no, el mismo y tienen un presidente con el que no les gusta demasiado a ninguno y que quiere cambiarle la ubicación y claro, la gente de Vallecas no está nada de acuerdo, no quiere, evidentemente, no quieren irse de ahí, pero tienen tanto el campo, el terreno de juego, los vestuarios, todo lo tienen hecho un asco y ahora que está en competición europea, pues continuamente hay polémica con eso. Sí, sí, sí. Tiene un presidente que es un caso el tío. Joder, todavía me acuerdo cuando estaba la mujer de Ruiz Mateos. Pues este les ha empeorado Ajá. con mucho. La gente del Rayo Vallecano está muy descontenta con el Martín Presa, que se llama. Sí, Un sí, sí, sí. mafiosillo de medio pelo. Ajá. Y la liga, ahora, ¿quiénes son los de siempre, los importantes? Madrid, Barcelona, eso está siempre fijo, ¿no? ¿Y Y hay el Atleti algún? tercero. Vale, pero no hay como, bueno, cuando pasó como con el Coruña, ¿no? Que parecía que de repente empezó a ganar, bueno, cuando ganó la liga y todo aquello, no hay ninguna sorpresa así hoy en día, Que ¿no? va, tío. En los últimos años, como mucho, luchan por el tercer, cuarto puesto. Ahora mismo está cuarto el Villarreal, que también tiene una organización muy buena y tal, y suele optar por esos puestos, cuarto, quinto. Está el Betis, que va quinto, creo. Pero vamos, los tres de arriba son siempre los tres de arriba. Y últimamente el Atleti hace que la última liga que ganó hará, no sé si 5 o 6 años. Porque normalmente Madrid, Barça, Barça, Madrid. Ujú. ¿Y cómo está el tema de los extranjeros? Porque yo cuando recuerdo que me gustaba más el fútbol dejaban tres, pero ahora será más, ¿no? Buah, ¿O no? desde lo de aquello de la ley Bosman ha habido partidos que el Madrid ha jugado sin ni un solo jugador español. Tócate los huevos. ¿Y el Bilbao Te digo el también? Madrid. ¿Y el Bilbao sigue con aquello que no quería o también? No, los del Athletic en principio son todos vascos. Pero son Vale, por todos eso. vascos ahora, Porque sí, pero que sí, ahora enganchan a que son vascos a un tío que ha tenido a lo mejor un bisabuelo de Bermeo, ¿sabes? sí, 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 sí. En la Real Vamos, Sociedad, sin embargo, aquello lo flexibilizaron y en la Real Sociedad sí que juegan extranjeros. sí, sí. Pues fíjate, ahora que nombre la sociedad, me estoy acordando de López Ufarte y de toda aquella peña de Uh -huh. Arconada. Joder, claro, es que esos futbolistas con lo que hablamos hoy en día, fíjate tú, y del Ya ves. Bilbao, ya que hay Uh -huh. Goicoechea, lo guarro que era el Goicoechea, como el Alexán con el Barcelona, ¿no? Unos pedazos de tíos allí. Alexandre era Joder, jugador del Athletic antes de fichar por el Barça, Chema. exacto, sí, 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 sí. Hostia, pero claro, fíjate, es que me desvinculé bastante. Uh -huh. Me desvinculé bastante. Por eso me gustaba hoy hablar contigo de todo esto hoy, por eso también, por eso, porque pues yo no lo sigo ahora, pero me doy cuenta pues de que sigue teniendo la misma fuerza más que antes, ¿no? Todo esto del fútbol y todo. Y si Se tanto fuera tiene, simplemente como el opio del pueblo, hubiera desaparecido y nada de nada, ¿no? O sea. yo que llevo toda mi vida viendo, ahora es mucho más exagerado que antes, mucho más exagerado. Más todavía. Sí, sí, Ajá. sí, sí, ahora es una cosa Bueno, es- a límites que te diría yo incluso absurdo. o sea, Yo cuando voy a partidos de Copa de Europa del Madrid, antes de que lleguen los jugadores, tío, se forma todo lo que es alrededor del Bernabéu, la Castellana, todas las calles de allí, los alrededores, pero una cantidad de gente para recibir al autobús de los jugadores y tal, pero troco que intentas llegar al estadio y no puedes ni pasar de la cantidad de gente que hay. Y solo gente que no va a entrar al campo, gente que está allí simplemente a esperar la llegada de los jugadores, a animar fuera del campo y luego yo no sé qué leches hacen. Me imagino que se irán a sus casas a verlo, pero no te lo puedo imaginar, tío, es una locura. Es una locura, pero una exageración. bueno, Marketing, supongo. no, bueno, y eso que se dice de que pasa algo importante en el país y no va nadie a ninguna manifestación y luego hay un partido de fútbol con algún rollo de estos y está toda la gente allí, ¿no? Bueno, verás cómo gana España el próximo Mundial. ¿Qué puede pasar? Que es este verano que viene. Pero este es el que es en Marruecos, no, ¿o sí? Sí, en Marruecos sí, en España y es en varios países, sí. Todavía no está, no está segura la. No, ¿qué va?
El próximo mundial es en Estados Unidos, es verdad. Vale, 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 vale. Estados Unidos y México, sí, sí, sí. El de España y Marruecos es el 2030. Vale, vale, vale. El próximo es el de Estados Unidos, sí, sí, sí. Joder, qué despiste, macho. Ya te lo he dicho, te lo he comentado lo de antes, tío. Tengo una berza encima últimamente. Bueno, ya sabes que la edad tampoco nos va perdonando ya. En esos meses de baja, tío, estás mirando a ver ya para la jubilación anticipada. ¿Y crees que rima bien esto de futbolero, rockero y conspiranoico? ¿Cómo lo ves tú eso? Aquí me tienes. Aquí me tienes. No, pero tú fíjate lo No, que son las no voy a cosas. renegar de ninguna de las tres cosas. No, ya, pero fíjate lo que son las cosas por eso, ¿no? Que una persona así, o yo qué sé, ¿no? Una persona convencional puede decir, joder, le gusta el fútbol, tal, no, pues este tiene que ser así un poquito más, no sé, más oficialista, más, pues no. Ya ves. Ya ves. Y a veces también puede suceder que, bueno, también es verdad que con todo lo que nos hacen y la rabia puede salir a partir de fútbol. Lo que pasa que si uno no es de gritarle mucho a los árbitros según cómo, aunque en casa sí. Pero vaya. Recuerda lo que te comentaba, Chema, que yo pensaba que no iba a poder volver a entrar al Bernabéu con lo de las vacunas. Imagínate, estaba dispuesto a no entrar, a no volver a ir a ver fútbol en directo. Porque, o sea, no dejaban entrar si no... Durante mucho tiempo hubo comentarios que iba a pasar eso, con la tontería del pasaporte y esas cosas, no, y yo... Claro, pero quizás no pasó porque suspendieron un tiempo el fútbol también. Sí, hubo una temporada entera. Claro, pero ahora recuerdo que había con eso historias porque resulta que según a quién sí, a quién no, de equipos, y que a unos les permitían y a otros no. No, aquí Y, yo en el Bernabéu cuando se pudo volver a entrar no tuve ningún problema. Yo en ningún momento he tenido ningún problema, a mí nadie me ha pedido nada ni he tenido nunca ningún problema. yo recuerdo, porque bueno, algún tema de estos también es lógico que salga ahí por aquí, pero recuerdo mucho una manifestación que hubo también ahí en Madrid cuando empezó todo esto de la pandemia, que incluso me acuerdo que estaba Pamies por allí y gente así. No sé si había unos 15.000 y todos se juntaron allí, ¿no? Las 15.000, no recuerdo qué plaza era, de Madrid. Y luego salió Colón, alguien, me parece recordar. no recuerdo el nombre, pero luego Me salió parece que Colón. un periodista en un diario, bueno, que allí se iba a contagiar todo el mundo, que no sé qué, y que se había contagiado una persona. Bueno, pues al final resulta que era mentira, no se contagió ni siquiera esa. Es decir, estamos hablando de 15.000, con que hasta donde veamos, o sea, y así vemos también cómo estaba toda la historia aquella, la mentira y todo, y además en estos 15.000, para hacer el verde que a ver si era verdad que, bueno, incluso la gente se abrazaba y todo esto y no se contagió ni uno. Con que ahí, y me lo recordaba ahora, ¿no? Porque en el fútbol, pues imaginemos el montón de gente también, pero vamos, independiente de lo que puedan pensar la gente o no, si 15.000 y abrazándose muchos de ellos y estando juntos no se les pegaba nada, tampoco se hubiera pegado nada en ningún partido de fútbol. Chema, yo antes de que nos encerrasen, pues mira, lo hemos hablado ya más veces, tío. Tuve todas las posibilidades de todos los riesgos que era posible correr. O sea, aparte de viajar en el transporte público continuamente y de mis hijas estuvieron en la manifestación de ese año del 8M y yo tuve en esa semana un Madrid Manchester City y un Madrid Barça en el Bernabéu. Ajá. O sea, no pude estar con más gente y justo la semana después, el sábado de la semana después fue cuando ya nos hicieron quedarnos en casa. Yo no he tenido ni fiebre, ni tos, ni nada, nada de nada de nada. O sea que... No, ya te digo, yo no estuve en eventos grandes con mucha gente, pero yo fui de los que evidentemente también ni hacía caso de nada, ni me ponía nada, ni historias, y ni un mínimo problema de nada. Y además es que quien hace esto vas como más fuerte, más aquí estoy yo, ¿no? Digamos, y a mí no. Y entonces es más lógico también que el cuerpo, incluso las defensas, no dejen que te entre nada porque tú mismo estás como más fuerte, ¿no?
Es como decir, bueno, a mí qué huevos me va a coger nada si no hay nada. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero pues nada, yo hubiera estado dispuesto a renunciar hasta eso, o sea que... Pues encantado de tenerte por aquí, José Luis. Yo ya sabes que estoy dispuesto a ayudarte siempre que quieras, Chema. Sí, sí, ya te digo, yo por lo que te conozco y todo, pues ya sabemos la afición que tienes al fútbol y ya es un tema que me interesaba en ese sentido sobre todo, ¿no? Y hablar más así con alguien como tú, que sigue teniendo esa afición tremenda que yo perdí, no sé si algún día recuperaré o no, pero por eso precisamente, ¿no? Porque pues estoy un poquito fuera de todo, ya no solo del fútbol, de cosas, me he vuelto muy así, muy asocial. Y entonces pues pensaba que, bueno, claro que hay personas para todo, evidentemente, pero no tenía cerca a nadie para corroborar que la fiebre toda está por el fútbol, que toda está un montón de gente todavía siguiendo al fútbol en ese plan tan bestial y todo eso, pues seguía igual que cuando yo tenía toda esa afición. Y luego también por eso, ¿no? Porque no están reñidas unas cosas por otras, que uno tenga una afición al fútbol no quiere decir que no sea otras cosas, y evidentemente vuelvo a repetirme otra vez eso de futbolero, rockero y conspiranoico, rompe algún que otro esquema y está muy de puta madre porque no tiene que ver una cosa con otra, y también, pues evidentemente alguien, entre comillas, conspiranoico, me parece muy perfecto y muy de puta madre que tenga una afición que a lo mejor no se corresponda mucho con eso, pero que eso es exactamente igual, no tiene nada que ver, y que son personas precisamente que lo que quiere decir es que se es abierto y son abiertas a cualquier tipo de cosas sin ninguna etiqueta, ¿no? Ya sabes que somos bichos raros. Pues hombre, bastante, yo creo que bastante. Y que ojalá cada día haya más y tiene que haber más, si no... Y ya sabes, Chema, que cuando quieras te vengas por Madrid y nos vamos juntos de concierto y te invito a un partido del Madrid. Que lo mismo ahí recuperas parte de tu afición. Pues hombre, a ver, esto es como todo, cuando es como el que no le gusta una religión, ¿no? Pero a lo mejor entra a una iglesia y nota algo, ya sabes, o dice, bueno, esté de acuerdo o no con esto, aquí hay algo, ¿no? Pues tampoco sería tan extraño esa magia, ese espíritu de toda la gente allí gritando en el partido, con un campo de esos tan grandes, que yo ya te digo, solo he estado viendo el del Barcelona, pero no lo he visto con gente ni nada, lo he visto en una visita simplemente por verlo. Te estoy hablando del 92 o así, cuando las Olimpiadas. También vi el Estadio Olímpico del Español, exacto, pero esos son los campos que he visto solamente, así grandes, y los he visto sin gente, sin ese espíritu de toda la gente gritando y toda la gente allí, o sea, los he visto vacíos solamente. Pues el día que tú quieras, no tienes más que decírmelo. Bueno, pues a ver si llega, José Luis. Encantado, como te digo, de tenerte, y nada, pues bueno, ha sido también mi primera experiencia aquí haciendo un poquito una entrevista, un diálogo, y pues bueno, a ver si me voy animando a ir haciendo más. Tengo en mente también, esto lo comento ya ahora los que veáis este vídeo, tengo pendiente ahora también, porque me voy a meter a hacer otro canal, por eso también esta pequeña experimentación, ya meterme a hacer entrevistas y tal, que va a ser muy distinto, se va a llamar seguramente Buscando Respuestas, va a ser porque yo participo también en podcasts de misterios y cosas así, voy a juntar todo un poco ahí, y bueno, voy a hablar de un montón de cosas, voy a traer gente entrevistándola y todo esto, ya comentaré también cuando empiece con él. Y pues este canal de Punto de Vista lo tendré y lo seguiré teniendo para poticar de todo el mundo y meterme con quien haga falta y sacar un poco mis ansias de eso, y luego tendré el otro que será un poquito más de otra manera. Y entonces este ha sido el primer pasito para empezar a aprender ya cómo funcionan estos programas de grabación de videollamadas y todo esto. Se ha prestado José Luis y yo encantado de que lo haya hecho. Y bueno, pues cuando sea también empezaré ya un poquito con ese otro canal, que yo daré noticias por aquí de él. Y pues entonces, pues por esta razón y por todo, pues vuelvo a repetir lo mismo. Encantado, José Luis, y muchas gracias por tu ratito. Igualmente, Chema. Y ya sabes que aquí tendrás un suscriptor a cualquier cosa cualquier proyecto que te lances. Pues un abrazo y encantado, José Luis. Igualmente, Chema, un abrazo.